Hola y bienvenido una vez más a TV IFI Pro. En este vídeo te vamos a hablar de los nuevos modelos que conforman la nueva gama de televisores Samsung para 2020. Este es el primer vídeo de la serie que vamos a realizar para comentar los nuevos modelos. Como lleva sucediendo en los últimos años, la numeración de la nueva gama no equivale exactamente a la misma del año anterior, ya que se han producido algunos recortes. Por eso también compararemos las prestaciones con los modelos de 2019. En este primer capítulo empezaremos viendo los modelos más básicos para este año que Samsung denomina Crystal UHD. La serie TU7105 es el modelo de entrada para 2020. Al igual que en los dos últimos años, ya no hay una serie 6 como era habitual y se empieza desde la serie 7. Este modelo es el sustituto natural del RU7105 de 2019 y presenta prácticamente las mismas prestaciones que su antecesor, con algunos pequeños cambios en el diseño de las patas del soporte. Sus principales prestaciones son las siguientes. Lleva un panel de tipo VA. La retroiluminación es Edge LED. La profundidad de color del panel es de 8 bits. Lleva el nuevo procesador de imagen que ahora se llama Crystal UHD. La frecuencia de refresco nativa es de 60 Hz. Es compatible con los formatos HDR10 Plus, HLG y HDR10. El input lag se ha mejorado ligeramente y ahora baja de los 10 segundos. Cuenta con el algoritmo de atenuación UHD Dimming. Incluye Bluetooth. El mando incluido es el mando convencional sin control por voz, aunque es compatible con los asistentes de Google y Alexa a través de altavoces compatibles. Trae solo dos puertos de HDMI y un USB. En el apartado del sonido lleva un sistema 2.0 con 20 vatios de potencia. Subiendo un peldaño se encuentra la gama TU8005. Como decíamos, este año la mayoría de modelos no coinciden con el modelo de igual numeración del año pasado. En este caso, en vez de compararlo con el RU8005 de 2019, lo más justo sería compararlo con la serie RU7405, debido a los recortes que sufre. Las principales diferencias con el TU7105 son que añade la función Ambient Mode, que el año pasado estaba reservada a los modelos QLED. Incluye el mando con control por voz, ya que integra de manera nativa los asistentes Bixby, Google Assistant y Amazon Alexa. También añade un puerto más de HDMI y de USB y dispone de entrada de vídeo compuesto para poder conectar algún equipo más antiguo. Algunas prestaciones que se han visto reducidas con respecto al RU8005 de 2019 es primero que el panel en todas las pulgadas es de 60 Hz en vez de 120 Hz, como ocurría con el RU8005 en las pulgadas de 55 en adelante. También se ha eliminado el soporte para FreeSync en la nueva gama, por lo que no se puede disfrutar de la tasa de refresco variable en videojuegos para reducir los tirones, la latencia de entrada y otros problemas. El modelo tope de la gama Crystal UHD y justo anterior a la gama QLED es el TU8505. Este modelo varía el diseño con respecto a la TU8005, ya que tiene una peana central en forma de aspa en vez de dos patas. El TU8505 presenta algunas mejoras interesantes. Es el modelo más económico en incorporar el nuevo sistema Dual LED. Esta tecnología consiste en utilizar un sistema de iluminación que combina luz fría y luz cálida. Supone un aumento en el nivel de brillo que puede alcanzar el televisor y mejora la precisión de los colores. Por ello, supone una mejora frente al brillo algo pobre de la serie TU8005, importante especialmente para los contenidos en HDR. Añade la función Multiview, que permite ver en el televisor la pantalla del teléfono a la vez que vemos otra fuente por antena, una app o la imagen de un dispositivo que tengamos conectado por HDMI. Se le añade por último también un puerto de USB grabador. Hasta aquí la información de los modelos que conforman la nueva gama Crystal UHD de Samsung. En el siguiente vídeo hablaremos de la nueva gama QLED 4K de 2020. Os mandamos un saludo muy especial y mucho ánimo en estos momentos tan difíciles. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna novedad. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo.